Hola chicos, buenas tardes. Si recuerdan les dije que le iba a mandar un video para compensar la clase del viernes. Entonces aquí vamos a ver el video en este caso de lo que nos faltó ver el día viernes porque moví la clase. Bueno, hablábamos básicamente que estábamos definiendo cinco tipos de time series. El primero dijimos que era white noise y tenía tres diferentes componentes. El segundo era moving average. El tercero era auto regressions y el cuarto era random walk with a drift. Y el último va a ser un signaling noise. Habíamos comentado, si recuerdan, que prácticamente teníamos tres componentes en el white noise. Primero era el white noise, el que era prácticamente normalmente distribuido, que con una varianza cero y una media igual a cero y una varianza sigma square, ¿ok? Sin embargo, también habíamos comentado que teníamos un tipo de white noise que llamamos idénticamente distribuido, que en este caso sería el white noise que tenga también cero y que tenga una varianza sigma square, pero que sea idénticamente distribuido. Y también teníamos el idéntica distributed and independent normal white noise, que sería prácticamente una distribución normal que está distribuida idénticamente y además es independiente con una varianza cero, con una media cero y con una varianza sigma square. ¿Ok? Por ejemplo, esto es algo muy similar a lo que es un white noise, que es un Gaussian white noise, que es la tercera clase. Y si recuerdan, la anterior clase es muy similar al fenómeno que teníamos de una explosión. ¿Ok? Entonces, esto ya lo habíamos visto en la clase pasada, pero prácticamente yo solamente lo estoy refrescando, ¿no? También definimos lo que era un moving average. Moving average dijimos que es un componente prácticamente que va avanzando o un modelo que va avanzando eh, un tipo ventana, ¿no? Un tipo ventana. Este modelo, como podemos ver, depende del valor actual de la serie de tiempo y también va a depender de un valor anterior o un valor pasado y un valor futuro. Esto, por supuesto, se puede extender en el tiempo. El 1/3, por supuesto, es equivalente a que pues, estamos moviéndolo como un promedio, porque son tres componentes de la serie de tiempo. Aquí vemos un ejemplo de una Moving Average Process y esto, si se recuerdan, se parece al Southern Oscillation Index y al MRI Figured, que, que es similar a lo que veíamos, que la reacción del cerebro al scratching en la mano, ¿no? Si recuerdan. ¿Ok? Bueno, también vimos la clase pasada, era el fenómeno de lo que es el proceso que es autorregresión o autoregression, que prácticamente es una serie de tiempo que en este caso es de segundo orden, pero que depende de qué, solamente de tiempos pasados. En este caso depende de segundo orden, depende de dos de tiempos pasados. ¿Ok? Puede depender de más, pero en este caso es como, ahora mismo, una regresión. Quiere decir una regresión que nos vamos al pasado de la time series. ¿Ok? Recuerden que aquí están los comandos de R que les dejo para generar estos plots por si quieren ir variando antes de que entremos a los modelos. Pero básicamente esto es una autorregresión. Si nos damos cuenta, ¿a qué se pareciera esto? Por ahí vimos a qué se parecía esto. Por ahí vimos un ejemplo en la clase pasada. Si recuerdan, si nos vamos un poquito más atrás, vemos cómo se parece a los ejemplos que veíamos. Se parece a la parte del sismo, por supuesto. Se parece a lo que era el speech data, si recuerdan, que teníamos. El speech data, por supuesto, aquí tenemos prácticamente un patrón ahí, una periodicidad que existe dentro del speech, pero comúnmente se puede remover esa periodicidad y nosotros podríamos simularlo con una serie de tiempo muy sencilla que sería prácticamente una autorregresión. ¿Ok? Bueno, entonces tenemos un random walk. Por ahí se recuerda un random walk. Eh, es un modelo que utilizamos. Un random walk primeramente es como un modelo tipo del borracho que va caminando, ¿no? Es un modelo completamente aleatorio en el cual un borracho no se sabe, va en zigzag, pero de repente en lugar de ir al zag, va al zig otra vez, entonces por ahí no.
No hay el fenómeno no está muy bien definido, entonces por eso se llama random walk. ¿Ok? With a drift significa en este caso que tiene una tendencia. Por eso este modelo es prácticamente útil cuando estamos analizando datos que tienen una tendencia, tales como datos de la temperatura global. ¿Se acuerdan que veíamos el Southern Oscillation Index? Por ahí teníamos una tendencia y que va en función del tiempo, por supuesto, ¿no? Esta tendencia va en función del tiempo, como lo vemos la función aquí. Prácticamente, si nosotros podemos ver que esto varía en función de cada paso en el tiempo, ¿ok? Si quisiéramos reescribir un modelo en lugar de tenerlo de esta forma, lo quisiéramos reescribir o reescribir, perdón, como la suma acumulativa de los white noises que pudieran tener, pues prácticamente este componente que tenemos aquí sería el componente que sería la sumatoria, que está definida en el tiempo, más la adición, en este caso del drift, multiplicado por el tiempo que tenemos como variable, ¿no? ¿Ok? Recuerden que todas las series de tiempo están en función, valga la redundancia, de nuestro tiempo. ¿Ok? Esto ya lo habíamos comentado, ahora creo que quedamos aquí. Y esto es un ejemplo. Por ejemplo, aquí tenemos una serie de tiempo que si nos damos cuenta, aquí tenemos una tendencia, que es la que nosotros podemos adquirir o calcular básicamente. En este caso la tendencia es igual a cero, y en este caso la tendencia sí tiene un valor, entonces depende del tiempo, ¿no? Vemos que es una serie de tiempo que incrementa. Entonces, lo único que estamos haciendo en este caso es simular primero o remover o caracterizar la tendencia y con un white noise que nosotros tenemos, podemos simularlo a través de los modelos que ya establecimos, podemos nosotros meter al white noise esa tendencia y prácticamente nos reproduciría lo que es un random walk, por ejemplo, ¿no? Con un drift. Básicamente este sería un random walk puro y aquí sería prácticamente un random walk with a drift. En este caso, el primero, el random walk es un random walk con una varianza de 1 y tenemos un drift que es en este caso de 0.2, mientras que en el de abajo tenemos en este caso un drift igual a 0. Como ustedes lo pueden observar, está prácticamente en el eje de las X. ¿Ok? Bueno, entonces seguimos. Signal noise. Signal noise, esto es muy generalmente observado en casos como, si regresamos a las clases anteriores, vemos que esto tiene como digamos que un patrón, una señal que va ahí, ¿no? Y si recordamos estas señales peculiares se dan en los senos y los cosenos, ¿no? En funciones trigonométricas o en otras funciones que podríamos caracterizar, pero básicamente se da en senos y cosenos. Entonces, si regresamos a la diapositiva, lógicamente en este caso podemos caracterizar esa variación periódica que vimos, por ejemplo, en la parte del MRA, podemos caracterizarlo a través de este modelo. Este modelo prácticamente estamos viendo que es un modelo que tiene un valor bueno, ahorita vamos a definir el valor de 2, el coseno por 2pi, más una función en el tiempo, más un random, un white noise, ¿ok? En este caso, podemos notar que esto como tal tiene una forma sinusoidal que puede estar escrita como que, como A coseno de 2pi por W más nuestra alfa, ¿no? Por supuesto, podríamos identificar prácticamente que A sería nuestro coeficiente y aquí podríamos discretizar esto como, bueno, aquí tenemos 2pi, y por ejemplo, podríamos demostrar que T sobre 50 podría ser nuestra amplitud y 15 sobre 50 va a ser prácticamente nuestra fase, ¿ok? Y por supuesto, pues ya tenemos nosotros nuestro white noise añadido, ¿cierto? Ok, entonces ya podemos caracterizarlo, ¿no? Ahora la pregunta, por supuesto, es cómo obtenemos estos parámetros y eso lo vamos a ver en el transcurso de nuestra clase, ¿ok? Un ejemplo de ello es, por ejemplo, tenemos esta serie de tiempo que es en 2 veces el coseno de 3 sobre 50 o 1 sobre 50 más 0.6 pi, ¿no? Entonces, si nosotros simulamos esto en R, que aquí están los comandos para hacerlo, simulamos esto en R para una serie de tiempo prácticamente de 500 puntos, ¿ok? Entonces, podríamos simularlo de 500 puntos
Y al final, si nosotros agregamos en este caso, un normal o un Gaussian noise, podemos tener este tipo de serie. Si nos damos cuenta, es muy similar en este caso a lo que nosotros vimos en el eMarrate function. Vamos una vez más a eso para que vean. Prácticamente es muy similar a una línea, por supuesto, de lo que tenemos aquí. Entonces podemos nosotros caracterizar primero el eMarrate function y a base de estos modelos, de un modelo, en este caso una señal, podemos nosotros simular ese comportamiento, ¿ok? O hacer un forecasting. Para eso estamos haciendo, ¿no? Para predecir datos futuros. Por supuesto, si agregamos en este caso, este es un número 1, es un 1 de varianza, si nosotros agregamos que en este caso sería 5 al cuadrado, lógicamente vemos la varianza se incorpora al modelo y vemos que se empieza a perder, por supuesto, esa forma. Sin embargo, esta forma que tenemos aquí, o este componente sinusoidal, o parte de la función coseno, aún así existe dentro de esta serie de tiempo, ¿no? Entonces aquí no es tan claro como era en la parte del tálamo y esta sería la parte de la fronteza, ¿cómo se llama esto en español? Frontal cortex. ¿Cómo se llama? Corteza frontal. Exacto. ¿Ok? Entonces sería prácticamente lo que pasaba en la corteza frontal del cerebro cuando nos rascábamos las manos, ¿no? ¿Ok? Entonces prácticamente si vemos, esto sería aquí, sería en este caso una señal que tenemos definida como ST, más por supuesto una serie de tiempo que puede ser correlacionada o no correlacionada con el tiempo o puede ser básicamente un white noise como en nuestro caso, ¿no? Esto eran los ejemplos que hemos visto de las series de tiempo. Son solamente ejemplos. Recuerden que estamos en la primera fase de la clase. Entonces, definimos lo que era un white noise y, por supuesto, los tres diferentes componentes que podemos tener. En las series de tiempo que vamos a ver nosotros en la clase, básicamente vamos a utilizar lo que es el normal white noise para simular, en este caso, nuestras series de tiempo. Vimos el moving average, que es un movimiento tipo ventana. Podemos iniciar, de hecho, es basado en puros white noises, pero van siendo por ventanas de n tamaño y basado en el promedio. Vemos autorregresiones que dependen de valores pasados de nuestra serie de tiempo. El random walk, que es esencial para cuando tenemos tendencias en datos, y con el drift, que es una función en el tiempo. Vimos los ejemplos. Y por supuesto tenemos también la parte de las señales, que están caracterizadas por una función coseno o seno, más un white noise que podemos simularlo fácilmente en R con estos comandos. Y al final, pues lógicamente vemos que la serie de tiempo completa pues sería igual a la señal que tenemos simulada más el white noise o por supuesto una serie de tiempo extra correlacionada con el tiempo. Bueno, entonces vamos a entrar. Esta parte es la parte, digamos, donde daba yo los ejemplos, la serie de tiempo. Ya hemos visto muchas cosas. Les voy a subir toda la clase. Recuerden que esta clase la voy a subir. Aquí definimos todo lo que son las variables, los diferentes tipos de procesos. Y aquí prácticamente es donde empezamos. Les voy a subir estas diapositivas para que las tengan. Y el día de hoy, como les prometí, prácticamente voy a seguir con mi presentación. Pero en esta clase vamos a ver ya entramos a la parte estadística, ¿no? Entramos a la parte estadística y seguimos siendo en la parte de los conceptos básicos, pero ahora son bases de statistical concepts, ¿no? Todo lo que vamos a requerir para nosotros llevar a cabo el análisis estadístico de nuestras series de tiempo. Todo eso vamos a entrar a la parte de, por supuesto, de la definición de lo que es las distribuciones de probabilidad, los métodos para estimar sus parámetros, la parte de las multivariables, la parte de joint distribution, dependencia. Vamos a ver lo que es inferencia en estadística, que muchas de esas cosas, por supuesto, ustedes ya las tienen definidas en su curso de estadística. Por ahí en estadística, se recuerdan, ustedes tenían esos conceptos de normalidad y hacían pruebas para saber si eran una distribución normales o no. ¿Ok? Bueno, entonces seguimos. Veremos en esta clase Review of the Basic Statistical Concepts. Primero, the moments of distribution. Vamos a definir lo que es en este caso los momentos, ya sea momentos normales, comunes y momentos centrales.
Y por supuesto, estos momentos de distribución son momentos que caracterizan cada una de las posibles distribuciones estadísticas que podemos tener. ¿Ok? A las funciones estadísticas le vamos a llamar probability density functions. ¿Ok? Tenemos también los estimation methods. We're gonna see that we have at least two of the most useful estimation methods. Uno de ellos es el método of moments y el segundo es el maximum likelihood estimator, maximum likelihood estimation. Es comúnmente llamado MLE. ¿Ok? Los basic estimators, por supuesto, vamos a ver que también los estimators como tal cumplen con una distribución y por supuesto el método de muestreo. ¿Ok? Vamos a entrar también a lo que es multivariate data. Vamos a definir son las definiciones, lo que son las distribuciones. No sé cómo se traduce, pero se dicen joint distribution, marginal distribution and conditional distribution. Marginal distribution, lógicamente, son las eh, más básicas. De ahí tenemos que entrar a la parte de joint distribution y ahí es donde vamos a entrar con el concepto de probabilidad condicional. Y por último vamos a ver la parte también en cuestión estadística de lo que es statistical inference, que definimos también lo que serían los confidence intervals y también el hypothesis testing. ¿Ok? Bien, entonces, primero que nada entramos a la parte de la definición de los momentos. La definición como tal, si recuerdan, tenemos dos definiciones muy importantes en estadística. Uno es la population, que es la prácticamente population de una random variable, que prácticamente sería las observaciones posibles dentro de una población, ¿no? ¿Ok? Ya sea de las alturas, ya sea de lo que habíamos hablado de altura, habíamos hablado de peso, habíamos hablado todo lo que esté en función del tiempo, por supuesto, tiene que ser prácticamente todos los valores posibles. ¿Ok? Se van a dar cuenta que, por supuesto, tener el population como tal es casi imposible, porque pues tendríamos que tener suficientes datos o todos los datos posibles que pudiera adoptar, y eso es lo complicado. Para eso vamos a utilizar diferentes técnicas, o vamos a suplirlos por lo que son los sampling moments. Pero primero podemos definir the elf moment es igual en este caso de expected value de la variable x o la variable random variable x, L to the power L en este caso, y es básicamente una integral, por supuesto, definida de infinito de menos infinito a infinito, de la variable x to the power 2 por la función que define esa variable, que en este caso sería la densidad o la función de densidad. O sea, vamos a ir prácticamente, si quisiéramos verlo matemáticamente, integrando funciones para ir definiendo lo que son los momentos. Por supuesto, dado a que tenemos ya una probability density function. Podemos hacerlo tanto numéricamente, que es básicamente lo que vemos en el sample moment, o podemos hacerlo numéricamente cuando tenemos esta función bien definida. Y lo que son los L central moments, que prácticamente los L central moments significa cuando centramos la distribución. ¿Qué quiere decir que centramos la distribución? Que por supuesto nosotros tenemos nuestra variable aleatoria X y nosotros centramos a través de la sustracción de la media. Básicamente es exactamente la misma función, únicamente que tenemos que para cada variable X se tiene que sustraer la media y elevarla, por supuesto, a lo que es la potencia L respectiva del momento central. Example of the moments. Podemos ver que esa expectation es el primer momento. Tenemos la variance también, que es el segundo momento. Y por último tenemos lo que es skewness, que es el tercer momento, y el último y cuarto, que sería los kurtosis. Estos, por supuesto, esta es la media. Si nos ponemos a ver el valor medio, esto sería la varianza, qué tan digamos, dispersa está nuestros datos o nuestra distribución. La skewness te mide la simetría de la distribución y, por supuesto, la kurtosis te mide, en este caso, qué tan puede ser fat, ¿no? Pero qué tan gordas están las colas de la distribución. Vamos a ver esta parte porque es importante.
Voy a tomar aquí el pen. Entonces, recordemos que si tenemos aquí prácticamente una función centrada, se recuerdan, tenemos aquí una función y puede ser una gaussiana. Aquí está, ¿no? Entonces, el valor medio, por supuesto, va a estar en función si lo centramos, pero lógicamente cero. Entonces, la varianza, lógicamente, va a depender, en este caso, de qué tan dispersos estén los datos. Skewness va a depender de la simetría. Si esto aquí es simétrico, pero si tú hablamos de una función que no es simétrica, podríamos ver algo así más o menos, que tiene un pico y luego se hace más grande. Y aquí, o la función, una función inversa que prácticamente es más grande, es más larga de acá y luego se pronuncia al final. Entonces, medimos la simetría de nuestra probability density function. Y finalmente la kurtosis pudiera ver que en lugar de tener este tipo de funciones, tenemos, déjeme, voy a cambiar a ver si puedo cambiar el color. Y entonces podríamos tener una kurtosis donde las colas de la distribución sean bastante grandes. Entonces la kurtosis va a ser más grande, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos más datos en esta área de probabilidad, ¿no? ¿Ok? Bien. Bueno, entonces ya definimos lo que es la expectation, variance, skewness, and kurtosis. Seguimos. Estimation. ¿Qué es lo que nos da el statistical estimation? Parametric statistics. Si nosotros tenemos las observaciones, ¿se acuerdan que habíamos hablado de las observaciones X1 a la XN? Y eso sería prácticamente un proceso aleatorio. Habíamos visto que era, que era el random process, ¿no? Un stochastic process. Eh, Habíamos también definido que si ustedes tienen una serie, muchas series dentro del stochastic process, a cada una de esas series se le llama realizations. ¿Ok? Y sería una realization prácticamente from a set of random variables x1, si se dan cuenta esta es mayúscula y esta es minúscula, x1 hasta xn, ¿no? Y por supuesto estos van a pertenecer a la función, en este caso x, definido en una función theta, que en este caso theta es el parámetro, que nosotros en este caso asumimos que es desconocido. ¿Ok? Uh, ¿Por qué es desconocido? Porque al final cuando tenemos funciones observadas nosotros no sabemos cuál es la función que la define. Por ejemplo, yo les podría decir que, no sé, que el interarrival time de la precipitación es definido por una función exponencial. Así también la lámina de agua o el volumen de agua de cada precipitación también es definido a través de una función exponencial. Pero podemos decir que la ocurrencia, por supuesto, de la lluvia, la ocurrencia como tal depende mucho el número de eventos que pasan, por ejemplo, en un mes, dependería de una función poissoniana o una Poisson distribution. Entonces, la podría decir porque identifico que existe, ¿no? Y mientras que la Poisson es una discrete function, tenemos que ya el volumen y lo que es el interval time son funciones continuas, lo que hablamos la clase anterior. En este caso, estimación, ¿a qué se refiere? O statistical estimation se refiere a qué? A buscar los parámetros o estimar los parámetros, en este caso el parámetro theta, usando qué cosa? El set de observations o la realization x1 hasta la xn. And of course, using the distribution of the random variables x1, x2, x3 up to xn, from which we observe. Okay, estamos utilizando prácticamente observations en este análisis. Como les dije anteriormente, vimos que hay dos approaches o dos métodos para poder calcular los parámetros. Uno de los métodos se llama el Method of Moments, método de los momentos. Y en el otro se llama Maximum Likelihood Estimation y se llama MLE, que no recuerdo cómo se llama, pero tiene que ver algo con la verosimilitud en español. Pero bueno, eso es así la conocemos, la clase es en inglés. Ahorita porque es el video prácticamente lo estoy haciendo más en español, pero eso es el Maximum Likelihood Estimation, ¿ok? Así lo vamos a conocer en la clase, ¿ok? Examples of the estimations. Example of the estimations, especially in the methods of moments,
If we have certain data or a stochastic process with several realizations right here, we can estimate the mean, the variance, and the skewness and the kurtosis using formulas. Formulas, of course. In this case, we're talking about sample mean and sample variance. Esto es muy interesante, recuerden, porque hablamos sample mean, en este caso, es el expected value. El expected value como tal era el de la población, pero como la población es difícil de obtener, nosotros estamos diciendo que, ustedes ya lo deben de saber, de hecho, esta parte, pero prácticamente estamos diciendo que a través de un muestreo de esa population, estamos nosotros sacando una media de la sample, ¿no? de la muestra. Y esa media al final va a ser igual o aproximadamente igual a lo que es la media de la population. Pero básicamente esto es muy similar. The sample mean es simplemente el promedio, ¿no? Es la suma de todas las X dividida entre el número total de observaciones. Sample variance también es muy similar, solamente que centramos por medio de lo que es la media, le elevamos al cuadrado y hacemos todas las sumatorias de, por supuesto, esto está en función de realizations, pero puede ser para todas las realizations o solamente para una realization, y va a estar en función también del número n de observaciones en each of the realizations we have in the sample that we took from the population. Same for the skewness and kurtosis. We are using essentially the same thing. We're using the variance. In this case, we have the variance here, or the standard deviation, if you want to see it as the square root. And then we're using the same thing. We're using the entire set of realizations minus the sample mean. The sample mean, this is a vectorial quantity, but it could be actually, if you only have one realization in the stochastic process, which is very common actually, you only have to center with the sample mean, que es ¿cómo se llama? Mu gorrito. Uy, desapareció mi mouse. ¿Dónde está mi mouse? Ya no quiere pasarse a la otra ventana. Sample mean y el skewness, la variance, skewness and kurtosis. Todos ellos están basados en este caso, el muestreo, ¿ok? Entonces, déjenme ver porque no puedo. Ahí está, miren, ahí está. Nada más que tengo el pen activado. Y déjame ver si lo puedo desactivar. Listen pointer and digital pen. Ok, ya estamos. Ok, entonces que quede claro que son diferentes a lo que es el expected value, variance, skewness and kurtosis. Esto es basado en el sample, en el muestreo de la población. ¿Ok? Y cada uno puede ser definido matemáticamente a través de eso. De hecho, vamos a ver en R más en la siguiente clase que vamos a utilizarlo, que estos 4, sample, mean, variance, and skewness and sample kurtosis, pueden ser definidos básicamente en R muy sencillos. No pasa nada. ¿Ok? And the sampling of distribution, cada uno de los parámetros que nosotros estamos obteniendo, ya me estoy olvidando el español, obteniendo, tenemos nosotros que siguen una distribución también, o sea, tienen el sampling distribution of the estimators. Tenemos una distribución, ¿no? Entonces, si nosotros tuviéramos la suficiente cantidad de observaciones o realizations de esos estimators, nosotros básicamente podríamos suponer a través del Central Limit Theorem, teorema del Central Limit Theorem, teorema del límite central, podemos nosotros decir que estos tienen aproximadamente una distribución normal. La media de esos parámetros, lógicamente, va a seguir también una distribución normal con una varianza mu y una standard deviation, que sería prácticamente una varianza que es una varianza entre el número de observaciones. Y a su vez, estos también seguirían también lo que llamamos nosotros una varianza, que sería igual a una función chi-square, que es igual en este caso a la sample variance n-1 dividido entre lo que la sample variance al cuadrado. ¿Ok? Entonces ahí tenemos nosotros la definición de lo que es nuestra
varianza, pero única de nuestra varianza de los estimators. Asumimos que todos los estimators que estamos nosotros calculando, ya sea un estimator que sea el primer momento, el segundo, el tercero o el cuarto, van a seguir una distribución normal, asumiéndola en este caso por el Central Limit Theorem, y que también la varianza en este caso de esa distribución va a ser igual a una función chi-square. Properties de estos estimators, primero tienen que ser unbiased. ¿Qué quiere decir que sean unbiased? Quiere decir que prácticamente estamos asumiendo que el expected value de esos estimators va a ser igual al true parameter que tenemos nosotros o que podríamos haber calculado a través de la población también. ¿Ok? Y por supuesto, la consistency, en este caso, estamos hablando del tamaño de la población, ¿no? Podemos decir que es tener suficiencia de datos, tener la cantidad de datos suficientes o cercanos a la población para poder calcular buenos estimators. ¿Ok? Entonces tienen que cumplir estas dos condiciones, un biasness y lo que es consistency. Ok, vamos a entrar primero a lo que es al methods of moments. El método de los momentos es prácticamente el más fácil que hay. Y lo podemos definir con una fórmula muy simple, que en este caso el expected value del expected value de lo que es nuestra realization, P, al momento P, vamos a llamarle P, sería en este caso la función que va a ser 1, 2, 3, 4, que sería el primero, el segundo momento, tercer momento, va a ser igual a 1 sobre n, que es el número de observaciones, sumatoria de la realization to the power P. Entonces es muy similar, ¿no? Muy similar en este caso lo que nosotros vamos a hacer. Ejemplos, por supuesto, tenemos que, si decimos, bueno, tenemos ya la realization, decimos que el expected value como tal, si recordamos, el expected value de la population va a ser igual a ¿cuál? A la media o el sample mean de mi sample. ¿Ok? A la media de mi sample, ¿no? Entonces, básicamente utilizamos esta fórmula y le cambiamos, en lugar de decirle en este caso mu, le decimos mu hat, que es equivalente al average, el promedio, o la media o el mean de mi realization. ¿Ok? Y por supuesto, si queremos sacar el segundo momento, ¿qué es esto? El segundo momento sería el expected value o el second moment, que prácticamente sería la variance minus el mu square, básicamente sería igual a ¿qué cosa? A lo mismo, 1 dividido entre n y la sumatoria de 1 hasta n de nuestra realization al cuadrado, y esto a su vez sería igual a lo que nosotros llamamos varianza, que prácticamente es la sumatoria, si se dan cuenta, la sumatoria de qué? De mi realization, o todos los puntos de mi realization, minus the sample mean, que sería en este caso esta parte, porque pues ya sabemos que esto que es el primer momento, al cuadrado, sobre n. O sea, se dan cuenta, únicamente estamos viendo que ya no podemos sacar el expected value o la variance de la population, y lo único que hacemos es establecer que ahora estos van a ser igual a sample variance y, sample mean and sample variance respectively. ¿Ok? Bueno, sigamos. Este es el método más sencillo, porque estos son ecuaciones sencillas. De hecho, si recordamos, son ecuaciones muy, muy sencillas, que lo sacamos básicamente en Excel si quisiéramos. Pero llega un punto en el cual no es tan sencillo. Llega un punto en el cual nos complicamos un poquillo, y esto, en este caso, entramos a lo que es el Maximum Likelihood Estimation, o lo que llamamos el MLE Approach, que en este caso maximize the likelihood of the function of theta given the data. ¿Ok? Entonces, data, recuerden que está en función del parámetro que nosotros estamos buscando. Eso lo recordamos. Entonces, joint distribution de todas las distribuciones, en este caso, la joint distribution, que es prácticamente lo que une a las distribuciones o las realizations. Hay una función que une. Eh, Podemos decir que en este caso, que la joint distribution de todas las realizations va a ser exactamente o aproximadamente, la función de x de mi variable aleatoria
en función de teta, y también decimos que es esto bajo la consideración que es independiente una de otra, y prácticamente me queda que mi función, en este caso para todas las observaciones en función de teta, va a ser igual a la multiplicación de todas las x1 que existen en mi realization 1 y de todas las xn de mi realization n, pues, prácticamente multiplicadas, ¿no? Todas las funciones, las density functions de cada uno de qué, de las realizations que pasan perdón, de los valores que pasan en cada uno de las realizations. Sería la multiplicación. Entonces, de la Eigen function, hablando ya de la Eigen function que nosotros queremos obtener en función de teta, para los valores, en este caso de x1 hasta xn, básicamente sería la función definida de cada una de todas estas, densidades en función de nuestra teta, que es el parámetro. Entonces lo que estamos haciendo es maximizar la cercanía de este parámetro al parámetro teta real de la population a través de, en este caso, de la función likelihood que nosotros vayamos a calcular. Cabe seleccionar que también esto lo vamos a ver más a detalle en la próxima clase cuando empecemos a hacer ejercicios de cómo obtener el likelihood function, ¿ok? Porque tenemos que ver cómo obtenerla, ¿no? Es una clase muy sencilla y la vamos a hacer todo en el paquete R para que no tengamos que invertir mucho tiempo y sea todo mucho más fácil. Bueno, cabe resaltar antes de que pase que este es el método más utilizable. Es el máximo likelihood estimation, es uno de los más fiables, uno de los mejores métodos. Hay otro que se llama el método de los L-moments, también es uno muy bueno, pero en general este es el mejor el método moments, digamos que es el más sencillo, ¿ok? Pero generalmente ambos dan buenos resultados. Nosotros vamos a utilizar siempre maximum likelihood estimation en todos los cálculos que hagamos durante la clase. Ya que estamos hablando de joint distributions aquí, de joint distribution de todas las realizations de mi random variable, es importante definirla, ¿no? También joint distribution es igual a un condicional times the marginal distribution. ¿Qué quiere decir? Cuando decimos que la precipitación es independiente, en realidad no es independiente si quisiéramos hablar de precipitación. La precipitación depende de muchas variables. ¿Depende de qué? Depende de la temperatura, depende de la presión del aire, depende de la altitud, depende de muchas variables. Entonces podemos decir que una función, por supuesto, depende, por ejemplo, la temperatura dependiera de qué? De mi presión atmosférica. O la temperatura depende de ¿qué les gusta? De mi humedad relativa. ¿Ok? Podemos decir que en este caso que la temperatura dada cierta humedad relativa multiplicada por la humedad relativa va a ser igual prácticamente a, ¿qué cosa? Es como si estuviéramos la humedad relativa dada cierta temperatura por la función probabilística de mi temperatura. Entonces, si se dan cuenta, es como si fuera lo famoso esto de la multiplicación. No me acuerdo el término que le llaman, pero dijeran que los factores ¿cómo le llaman esta parte de la regla el orden de los factores no altera el producto, ¿no? Entonces, siempre en estadística tenemos esta parte, los condicionales. Cuando una variable aleatoria, un random variable, depends on more random variables, que en realidad es tremendamente difícil obtener una marginal distribution, una joint distribution. Generalmente existen métodos donde podemos asumir que la joint distribution es normal y también calculamos la marginal distribution para que esto sea mucho más fácil. Si extrapolamos esto a más variables, como decía, la temperatura depende de ¿cuál? Depende de la presión del aire y depende de la humedad relativa. Podemos decir que la temperatura dada la presión del aire y la temperatura, ¿no? No, ¿qué es lo que he dicho? Y la humedad relativa multiplicado por la función de probabilidad de qué? De la humedad relativa de la presión con la humedad relativa es igual a qué? Es igual a la función de la cierta temperatura dado la presión, dada la presión y
y la humedad relativa es igual a ¿cuál? Es igual a la función de la humedad relativa dada cierta presión del aire, no, perdón, la presión dada cierta humedad relativa multiplicada por la función de la marginal distribution de la humedad relativa. Un poco confuso esto, ¿no? Pero prácticamente son como ordenar los términos, ¿no? Y por supuesto, para n variables está aquí descrito. Este sería infinito, ¿no? ¿Ok? Un ejemplo muy sencillo es dado que en este caso x es igual a ¿qué? X es igual a xi de una realization dado x minus 1, que en este caso es un valor dependiente del pasado, hasta x1. Pues suponemos que es normal y que tiene una media mu i y una variancia sigma i al cuadrado, y que por supuesto que si ignoramos la primera función probabilística de x1, me quedaría prácticamente una función normal, la función normal que tenemos en este caso, pero quedaría como lo que vimos aquí, una multiplicación, en este caso, geométrica de la función normal, ¿ok? Omitiendo la primera densidad probabilística, ¿ok? Bueno, eso es cuando tratamos de multivariate distributions. Esto lo vamos a ver casi al final del curso porque esto es bastante complejo y lo vamos a empezar a ver cuando veamos el VAR model y todo lo demás, cuando lleguemos a la simulación. Lo siguiente, un hypothesis testing. Cuando nosotros hacemos una estimación de los parámetros y decimos, ¿sabes qué? La precipitación viene de una exponential probability density function. Si viene de esa función, yo tengo que hacer una hipótesis primero, ¿no? O hacer una hipótesis testing, ¿ok? En el hipótesis testing, que ya estos son términos que vieron en estadística, tenemos una null hypothesis y una alternative hypothesis. Por ejemplo, una null hypothesis sería en este caso que mi precipitación si viene de una función exponencial, o si se puede describir a través de una función exponencial, de una probability density function, por supuesto, exponencial. Contra la alternative hypothesis, que la precipitación no puede ser descrita, o que estamos rechazando que la precipitación no puede ser descrita. ¿Por qué? Por una exponential probability density function. ¿Ok? Entonces, en esta parte es esencial. Es esencial para probar esto, ¿no? Si nosotros estamos bien a la hora que estamos estimando los parámetros de las funciones density functions, ¿ok? Probability density functions. Entonces, si nosotros, por ejemplo, un ejemplo de ello es si nosotros decimos, ¿sabes qué? Bueno, todo el set de realizations que tenemos nosotros de una random variable comes from a normal distribution with parameters mu y sigma square. Esa es mi alternativa, que todo el set de realizations viene de una distribución normal con ciertos parámetros, que en este caso es mu o la media y la desviación estándar, la varianza, contra una alternative hypothesis que en este caso no es normal. Aquí estoy tratando de probar que sí es normal y aquí estoy probando de que no es normal. Entonces, ¿cómo lo evaluamos si es normal o no es normal? Comúnmente siempre el hypothesis testing o todo el procedimiento que vamos a ver viene acompañado de un p-value. Un p-value que significa en este caso is a measure of the plausibility of H0. Quiere decir que nosotros estamos prácticamente, un p-value te da la referencia o te da la validez de que tu null hypothesis es correcta. El significance level, por supuesto, el significance level nos da, en términos estadísticos, es the probability of the type 1 error, que significa la probabilidad de rechazar nuestra null hypothesis cuando esta es real. ¿Ok? Y esto, por supuesto, es muy variable, pero comúnmente siempre utilizamos en hidrología, por ejemplo, utilizamos el .95 o punto 90 significance level. ¿Ok? Entonces, eso es muy importante que lo definamos. Y eso está muy relacionado a lo que llamamos un confidence interval. Confidence interval quiere decir en este caso 1 menos el significance level, que sería 1 menos .005 significance level,
alfa me va a dar igual a 95. Entonces sería a 95 confidence interval para nuestro parámetro. Es que, por supuesto, este parámetro calculado quede en un rango de menos K o que sea y en un rango del parámetro calculado más K. ¿Ok? Con K, por supuesto, siendo un estándar que nosotros establecemos, ¿no? Entonces, prácticamente la probabilidad de que mi valor, en este caso que yo estoy calculando, en el caso del estimador, esté dentro de los parámetros, ya sea o en el rango de theta minus k, theta plus k. ¿Ok? Y esto, por supuesto, va a ser igual a 1 menos el confidence interval, que es 1 menos el significance level. Lo que buscamos es que me quede mi estimator dentro de mi confidence interval para que sea válido también. Ok, bueno, ya entrando también, por supuesto, ya habíamos hablado de la definición de stochastic process. Dijimos que stochastic process es a collection of random variables, que prácticamente es XT. Y eso están definidas, por supuesto, en el tiempo. Y también define on the probability space. En este caso, aquí tenemos un probability space que es omega. Y también decimos que a time series is a stochastic process in which t is a set of time points. Usually they are actually integers here. Pueden ser positivos o negativos, reales, o puede ser de cero a infinito o de menos infinito a infinito. Okay? The term time series, as we said before, it is also used to refer to a realization of such a process. Remember, if we are talking about a random or stochastic process, xt, this xt is a set of realizations. And one realization is what we call time series. ¿Ok? El hecho que tengamos solamente una serie de tiempo de precipitaciones, eso es una realization una sola de un set de infinitos valores que pueden haber adoptado la precipitación. ¿Ok? Y que por supuesto están aquí en el set XT. Examples of time series, ya habíamos hablado de muchos ejemplos, pero recordamos, por ejemplo, el monthly sales of Australian red wine. Dicen que el Australian red wine es bueno, entonces no lo he probado, pero puede ser las ventas las ventas mensuales, ¿no? El número de accidentes mensuales en los de US. Podemos también ver el daily average temperature from La Harpe, que es una estación, en este caso, ubicada, una estación de tren localizada en Hancock County, en Illinois. También tenemos el Daily Stock Price of IBM, ya lo habíamos visto, ¿se acuerdan? En una figura IBM Stock. El US Monthly Interest Rates, el US Yearly GDP, el Producto Interno Bruto. Y, por ejemplo, aquí si se dan cuenta, utilizamos daily, monthly, years, pero podemos también en este caso ir a lo que es prácticamente tiempos de incremento de hasta de un minuto, perdón, que leí de un minuto de intraday. Intraday es como que la seguridad que tienen lo que son los stocks. Entonces, cada minuto están corriendo seguridad dentro de los stocks. ¿Para qué? Para verificar que no haya ninguna variación y que las inversiones que vayan realizándose sean, digamos, estén dentro de un rango o de un 95% confidence interval bastante, digamos, favorable. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a lo que es las características de las time series. Ya habíamos definido muchas de ellas. Si recuerdan, habíamos definido el trend, que es el tendency, que prácticamente es un long-term increase or decrease in the data over time. Vimos que el stock market es prácticamente veíamos que tenía una trend, ¿no? Una tendencia de ir hacia arriba, por ejemplo, ¿no? El Producto Interno Bruto va a también tener una trend hacia arriba, ¿no? Seasonality. Seasonality decimos que es una característica que es influenciada by seasonal factors. Quiere decir en este caso que puede ser un cuarto de año, un mes o un día de la semana, ¿ok?
por ejemplo, las estaciones del año, que pues, primavera, verano, otoño, invierno, pues esos son seasonality. Van a influir, por supuesto, ¿en qué? Van a influir en la cantidad, por ejemplo, de, de materia, ¿cómo se llama esta materia? No, no organic matter, inclusive organic matter, pero ¿cómo le llaman esta? De biomasa en el suelo, puede influir en eso, puede influir en la cantidad de descarga que nosotros tengamos en una cuenca, puede influir también, por supuesto, en la precipitación. Hay temporadas de lluvia, ¿no? Como tal. Periodicity se llama en este caso the exact repetition in regular pattern. En este caso, seasonal series often called periodic. Podemos decir que también a seasonal time series are called periodic, pero en este caso son seasonal, tienen una seasonality, pero en este caso no se repiten exactamente iguales, ¿no? Tienen también ahí una estocasticidad ahí que existe en ese tipo de patrones. Cyclical trends son data exhibit rises and falls that are not of a fixed periods. O sea, pues generalmente son más grandes que un año, ¿no? Entonces, son como incrementos o caídas, pero tienen prácticamente, son en un long-term process. Otra que es en este caso muy difícil inclusive de pronunciar, que se llama heteroscedasticity, que es prácticamente la variabilidad de la varianza con el tiempo. ¿Ok? The dependency, también dependency quiere decir, puede ser una dependency positive o negative. ¿Qué quiere decir positive? Quiere decir que the successive observations son similares. Si es negative, quiere decir que successive observations are dissimilar. ¿Ok? Entonces es importante, ¿no? Que si dependemos de un valor, depende, en este caso, de un valor recesivo, depende del anterior, prácticamente decimos que son similares. Si son negativos, pues no dependen de ellos, ¿no? Ejemplos, GDP, como les dije, es un ejemplo de una trend, tiene trend aquí, está muy smooth, entonces tiene un trend que se ve prácticamente evidente, ¿no? Como veíamos si se acuerdan ¿cómo se llamaba? El random walk with a drift. Es algo muy similar. Después tenemos el daily stock market o stock prices. Tenemos aquí también, vemos que en esta parte, aquí no, a lo mejor existe una tendencia, no vemos seasonal patterns ni nada, pero vemos en este caso que aquí es prácticamente no hay mucha varianza, luego incrementa, luego vuelve a estabilizarse y luego vuelve a incrementar, ¿no? Vemos aquí que hay una trend, por supuesto, es una upward trend, especialmente después de los 90, pero aquí vemos algo que se llama, que el fenómeno este que les decía, ¿no? El fenómeno que está acá, que se llama heteroscedasticity. Entonces sí existe aquí, ¿no? Existe una gran variabilidad de la varianza en diferentes partes de secciones del tiempo, ¿no? Vemos cómo se va modificando la varianza, ¿no? Comúnmente vemos que pues a lo mejor era más estable por abajo de los 90 y dejó de ser tan estable después de los 90, ¿no? Otra parte igual de variance también es bastante vista en este caso en lo que son los intraday, que es cada minuto. Vemos como en un día prácticamente, pues la variabilidad, en cada día, de hecho, en cada día, días diferentes, prácticamente la variabilidad es muy diferente en cada uno de los intradays tomados dentro del stock market. Bueno, pero toda esta pregunta profe, ya me dio detalles, ya me dio ejemplos de time series, ya me dijo los tipos de time series, inclusive los tipos de procesos que vamos a ver, como el white noise, como el random walk with the drift. Ya me lo dio, pero profe, ¿esto realmente es necesario? ¿Es realmente necesario que yo vea todo esto? ¿Para qué lo vemos? Entonces, esa es una pregunta comúnmente, ¿no? ¿Pero por qué la vemos? Porque hay una necesidad increíble a veces de predecir las cosas, por supuesto, y también nosotros queremos reproducir en este caso la dependencia que existe en los datos. Una de las cosas que se acostumbra a hacer en estadística y que está muy mal hecha, es reproducir datos sin tener en cuenta la dependencia o la dependencia. Entonces, pues estoy ahí en este caso estableciendo que los time series analysis es necesario. ¿Por qué? Porque yo tengo que
depender entonces yo tengo que depender, yo tengo que analizar y por supuesto reducir la dependencia. Algo muy importante, por supuesto, que por qué podemos hacerlo, que es el data redundancy, que es el numbers of degree of freedom is smaller than t, ¿ok? Donde t es el number of observations, ¿ok? Entonces esta es una gran ventaja o por qué el time series analysis es necesario, ¿no? El data sampling nos concentramos siempre en qué, en un espacio más concentrado que de todo el espacio de probabilidad que podríamos tener. Nosotros reducimos esta parte a un espacio de probabilidad más pequeño, ¿no? Con el time series, ¿ok? Por supuesto, sí, ¿qué pasaría si nosotros no tenemos en este caso o cuantificamos la dependencia que existe en los time series? Como les dije, por supuesto, eh, primero tenemos ineficiencia de las estimaciones de qué, de los parámetros de las regresiones. Cuando digo regresión, no necesariamente tiene que ser regresión lineal ni la multiple regression que conocen, sino en este caso de las regresiones que están en el pasado. O sea, quiere decir que si nosotros no tomamos en cuenta la dependencia, no podemos tener buenos estimados también de nuestro pasado, ¿no? ¿Ok? Poor predictions, lógicamente, si del pasado estuvo mal, el futuro va a estar peor. Entonces, tenemos que tener en cuenta todo ese tipo de cosas, ¿no? Standard errors, unrealistic small. Entonces, también pueden ser también eh, una de las cosas que podamos nosotros tenemos que los errores estándar pueden ser muy pequeños y a su vez, por supuesto, un confidence interval que sea, qué cosa, demasiado pequeño a través de inferencias bastante mal tratadas, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer para poder, dice, bueno, profesor, bueno, ya tenemos que contar en cuenta la dependencia, pero pues al final de cuentas simular la dependencia no es nada fácil. Es un proceso bastante complicado, es un proceso de hecho bastante laborioso y que lo vamos a ver en clase, pero lo primero que vamos a establecer es un método importante para nosotros comenzar a hacer nuestro análisis ya numérico y ya no estemos con tanta teoría. El primero es description. El primer proceso es description. ¿Qué requiere la descripción? Plot the data and obtain simple descriptive measurements of the main properties of the series. ¿Qué quiere decir? Que tengo que hacer un plot, una gráfica de mi sample. Tengo que obtener la media, la varianza, la skewness, kurtosis. Cosas que me puedan describir mi serie de tiempo. La segunda es un modelo que explique, por supuesto, la dependencia. ¿Ok? En este caso vamos a un proceso, ya habíamos visto que tenemos varios modelos y una de las cosas que hacemos dentro de esos es remover, para hacer más fácil este proceso, tenemos que remover la tendencia primero y también tenemos que remover la seasonality. Una vez que removemos esos dos productos, nos quedamos con un proceso que se puede simular a través de esos cinco diferentes tipos de procesos que vimos, que era el white noise. ¿Se acuerdan? Que era uno, que era el moving average, el autoregressive model, el random walk with a drift y lo que es las señales. Entonces podemos hacerlo ya con ese tipo de modelos. Y encontramos el modelo con el cual vamos a describir la time dependency. Y después, ya que tenemos el modelo y reincorporamos, simulamos y después reincorporamos otra vez la seasonality y la tendencia, podemos hacer un forecasting. Un forecasting o una predicción que en este caso nosotros podemos, si tenemos una serie de observaciones, podemos predecir valores por ejemplo, no sé, si tenemos valores mensuales, podemos seguir reproduciendo valores de la serie de 2, 3, 4 años que vengan más adelante o en el futuro, ¿no? Ya después de que tenemos el forecasting, por supuesto, vamos a ver que a lo mejor todavía tenemos que darle un ajuste a nuestro modelo, que tenemos que hacer un tuning, ¿no? Como los carros. Entonces, por ahí es importante hacer esa parte también. Y ya por último, ya para terminar la clase, tenemos lo que sería en este caso dos diferentes approaches que vamos a utilizar ambos en la clase. Uno es Time Domain Approach. Este Time Domain Approach assumes that the correlation between adjacent points in time can be explained through dependency of the current values on past. ¿Qué es lo que vamos a hacer prácticamente? La dependencia va a ser basada en este caso, o la correlación va a ser explicada a través de qué?
de los valores que tenemos en el pasado, una serie de tiempo que ya está medida. ¿Ok? Bueno, y es comúnmente lo que vamos a hacer en esta clase. Muy común lo que vamos a hacer en esta clase es esto, es esta parte, siempre estar como en el time domain. Pero va a haber una parte que nos interesa también muy importante, que sobre todo lo vamos a ver en la parte del spectral analysis, que está enfocado a lo que es el landscape filtering en esta clase y que tiene que ver con el frequency domain approach, y que también ustedes que son mecánicos lo ven en la parte de lo que son transformadas de Fourier. ¿Ok? Pasamos del tiempo, de un dominio del tiempo a un dominio de la frecuencia. Y esto nos ayuda a ver cosas que no son tan evidentes en los datos, ¿no? Nos ayuda a ver characteristic of interest relate to periodicity o periodic or systematic events. Nos ayuda también a identificar sinusoidal variation in the data. Estos comúnmente son tan complicados que tienen que ver mucho con procesos biológicos, físicos o en general del fenómeno, ¿no? Esa seasonality que existe cada año en los flujos o en los flujos de los ríos, en las temperaturas eh, que existen en ciertas áreas donde no se pueden explicar tan fácilmente con métodos estadísticos comunes, también ya se pueden explicar cuando pasamos al dominio de la frecuencia. ¿Ok? Entonces, esto es básicamente lo que les tenía preparado para la clase de hoy. Ya la siguiente clase vamos a iniciar con lo que tiene que ver, ya que ven el video, vamos a iniciar con R, pero es importante que vean toda esta parte para que ya tengan los conceptos, ¿no? Por eso la di en español, para que tengan todos los conceptos, los entiendan, y prácticamente cuando ya yo hable de seasonality, cyclical changes o hable de cualquier tipo de cosas, ya ustedes tengan prácticamente los conceptos definidos ya en el idioma inglés. ¿Ok? Esto es importantísimo, es nuestra clave del curso, prácticamente. Y pues es lo que tengo preparado para ustedes el día de hoy. Creo que fue la revisión de muchos conceptos que ustedes tienen ya en estadística. Entonces, véanlo, tomen su tiempo. Vamos a ver la parte de las estimaciones, como les dije, de esto y el método de los momentos y el método de los de maximum likelihood la próxima clase. Vamos a hacerlo con R. Yo les voy a traer la serie de tiempo y prácticamente eso fue lo que tenía el día de hoy para ustedes. Nos fuimos más rápido que de costumbre, pero pues ahí estamos listos para cualquier duda. Me mandan ahí su duda a través del WhatsApp que tenemos y nos vemos en la siguiente clase para